Bueno, les decía, mientras esperamos la conexión con la doctora Laura Trupia, no sé si ustedes se recuerdan que en la clase pasada me habían preguntado sobre la sal y yo dije que no había escuchado, ¿no? O al menos no lo había leído. Obviamente se hace una búsqueda porque ustedes saben que hay más de 18.000 artículos por día que se van publicando en Google. Esto era hace 10 años atrás, que así ahora esto se habla recontra triplicado. Y bueno, y en esa búsqueda encontramos que la sal puede ser colocada y entonces tenemos un buen resultado en un trabajo que voy a ver si les puedo compartir la pantalla. A ver si estamos acá. Laura ya está para dar, así que... Bueno, termino esto y ya Sí. empezamos. Aquí ven ustedes en este artículo del Pediatric Procedure Dermatology, donde con una pizca de sal colocada sobre el granuloma y luego sellada con una tela adhesiva traumática por 24 horas, se reduce el granuloma asombrosamente y no se tiene que hacer más nada. Realmente me pareció muy interesante. Ya desde 1972 lo habían comenzado a colocar, nada más que hacían pequeñas topicaciones con sal durante 2 o 3 días. En este trabajo lo hicieron sobre 24 horas con un sellado con la tela adhesiva y realmente desapareció. Bueno, es una opción más interesante porque realmente no es agresivo, no le va a quemar la piel al paciente. Realmente se podría llegar a ver incluso en los granulomas biógenos de los grandes, habría que probar. Bueno, la dejo a Laura que haga la presentación. Espérate, a ver. Tenés Quiero que que dejar de sí, compartir ya sé. pantalla. La estoy buscando. Arriba. Sí, ahí está. Perfecto. Hola Lau, buen día. Buen día a todos. Disculpen los problemas técnicos. Pasa que estoy de guardia. Te disculpamos si está todo bien. Te damos la bienvenida y yo ya te presento. ¿Tenés que poner compartir pantalla? Sí. ¿Sabes qué me dice que está inhabilitado porque estoy como participante? ¿Puede ser otra vez en vez de Es que estás con 2 Laura. Espera que te pongo. Espera, porque en el celular salí, Listo, ya te puse con el que hablas. Bárbaro. Ahí ya puedes compartir. Bárbaro. Ahí estamos. Bueno, muy buenos días a todos. Disculpen esta mañana de Wi-Fi complicado. Bueno, como dijimos, hoy les voy a hablar de las infecciones bacterianas en el recién nacido, ¿sí? Previamente a las infecciones del recién nacido per se, quiero definir lo que son las infecciones bacterianas o piodermitis, ¿sí? Son un proceso de supuración que se produce como consecuencia de la infección, tanto de la piel como de sus anexos, ¿sí? En general esto es causado por la mayoría de los gérmenes implicados son cocos gram positivos, en su mayoría Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, que son gérmenes capaces de generar una respuesta inflamatoria de tipo polimorfo nuclear en el huésped. Entonces, estas infecciones bacterianas o piodermitis dentro de lo que es la dermatología pediátrica sí per se va a clasificar en 3 tipos. Tenemos aquellas que se localizan en la piel que no presentan compromiso sistémico, aquellas que se localizan en la piel, pero que además ¿sí? Se suma un potencial compromiso sistémico que pone en peligro la vida del paciente, y aquellas localizadas en los anexos cutáneos. Entonces, entendiendo lo que son las infecciones bacterianas per se, ¿sí? Ahora vamos específicamente, ¿sí? Las localizadas en la piel sin compromiso sistémico, está formada por el impétigo costroso e impétigo ampollar, que lo resalté porque lo vamos a destacar en nuestra clase, el ectima, la dactilitis ampollar distal y la dermatitis estreptocóxica perianal. Dentro del segundo subgrupo
que son aquellas lesiones más profundas, que se asocian a compromiso sistémico y mayor mortalidad, tenemos la erisipela, la celulitis y fascitis necrotizante, que también la destaqué porque la vamos a desarrollar dentro de las infecciones bacterianas del recién nacido. Bueno, y ahora sí, vamos a las infecciones bacterianas específicas en el recién nacido, ¿sí? Estas infecciones se deben en general a gérmenes gram positivos. Como dijimos, el Staphylococcus aureus juega un papel importante y el Streptococcus pyogenes. Desde el punto de vista dermatológico, las infecciones en el recién nacido se pueden manifestar bajo 4 grupos, ¿sí? Tenemos en el primer grupo lesiones pustulares y vesiculares, ¿sí? En el segundo grupo, lesiones más profundas, que se asocian a compromiso sistémico y conforman la celulitis y la fascitis necrotizante. En un tercer grupo tenemos la funiculitis y onfalitis, ¿sí? Que es esa infección en la zona del cordón umbilical, y en el último grupo el absceso mamario. Bueno, con respecto al primer grupo de estas lesiones, de estas infecciones bacterianas en el recién nacido, tenemos, ¿sí?, 3 enfermedades, ¿sí? Estas lesiones pustulares y vesiculares, ¿sí?, son ocasionadas por el Staphylococcus aureus. Cabe destacar que se pueden generar epidemias en las salas de internación neonatal debido a la presencia de estafilocoxias por la presencia de estafilococos asintomáticos del personal de salud que porta el estafilococo a nivel nasal de modo asintomático. Es por eso que es importante la pesquisa de estos portadores asintomáticos y evitar de este modo, ¿sí?, brotes de estafilocoxias en las nurseries. Es así como en este primer grupo de lesiones pustulares y vesiculares tenemos el impétigo neonatal, que se llama también enfermedad estafilocóxica pustular superficial, el impétigo ampollar, y la enfermedad de Ritter o síndrome estafilocóxico de la piel escaldada, o su sigla CEPE, que es como habitualmente lo llamamos. Bueno, el impétigo per se es la infección bacteriana más frecuente de la piel dentro de la dermatología pediátrica. Es una enfermedad benigna, muy contagiosa, se contagia a través de inoculación directa y por fomites, y se va a presentar bajo 2 formas, una forma costrosa y una forma ampollar. El impétigo costroso es el más frecuente, ¿sí?, dentro de la dermatología pediátrica. Puede ser generado por el Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes, y la característica es esa costra melicérica que libera una secreción tipo miel en el interior y que asienta sobre una base eritematosa asociada a intenso prurito. Es muy contagiosa. Se asocia a adenopatías regionales. La forma ampollar es más infrecuente, pero es más frecuente de ver dentro de los recién nacidos, ¿sí? Por eso la vamos a desarrollar. En general es producida por el Staphylococcus aureus. No sé por qué. Tengo que pasar la flecha. Bueno, y así vamos al primer subgrupo de estas lesiones pustulares y vesiculares que conforman al impétigo neonatal, ¿sí?, o enfermedad estafilocóxica pustular superficial. Clínicamente lo que vamos a ver es la presencia de vesicopústulas amarillentas que van a sentar sobre una piel intensamente eritematosa. Lo podemos ver a partir de las 48 a 72 horas del nacimiento, y es importante establecer un diagnóstico diferencial con el eritema tóxico, que es el exantema del recién nacido más frecuente, en donde aquí la diferencia radica en que las vesicopústulas son estériles y no presentan neutrófilos en la prueba del citodiagnóstico de Sank. El tratamiento del impétigo neonatal, ¿sí?, se basa en el uso de antibióticos que cubran al Staphylococcus aureus, y según la magnitud se va a utilizar antibiótico-terapia mediante uso de cremas antibióticas tópicas como ácido fusídico o mupirocina, o tratamiento sistémico mediante el uso de cefalosporinas de primera generación. Acá podemos observar, ¿sí?,
una imagen, ¿sí?, de un impétigo estafilocóxico neonatal, donde podemos apreciar, ¿sí?, la presencia de estas micropústulas de un color amarillento, que van a sentar sobre una base intensamente eritematosa. Vamos bien, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. A ver. Bueno, ya pasamos el primer subgrupo de las lesiones pustulares y vesiculares que formaban el impétigo neonatal, ¿sí? O pustular estafilocóxico. Ahora vamos al impétigo ampollar. Este impétigo ampollar, al igual que todas las lesiones pustulares y vesiculares, puede presentarse, como dijimos, en forma epidémica, asociado a estafilocoxias en las nurseries que portan, ¿sí?, de modo asintomático el estafilococo a nivel intranasal. Es por eso que es muy importante, como dijimos, la pesquisa y hacer hincapié en esto, y su tratamiento mediante el uso de mupirocina nasal 3 veces al día durante 5 días y evitar estos brotes. En cuanto al impétigo ampollar, ¿sí?, en cuanto a su fisiopatogenia, tenemos que tener presente que hay una toxina del Staphylococcus aureus que se llama toxina epidermolítica o exfoliatina. ¿Qué es lo que hace esta toxina? Daña las adherencias entre las células de los queratinocitos a nivel del estrato granuloso. Genera una hendidura inflamatoria a ese nivel que da lugar a la formación de la ampolla. Por eso esta ampolla va a ser una ampolla flácida, con un plano de clivaje a nivel del granuloso en la epidermis. Por otra parte, cabe destacar que la toxina eritrogénica o pirogénica del Streptococcus pyogenes puede actuar de modo similar a la del estafilococo, por eso se postula la posibilidad que también pueda causar epidermolisis. Pero bueno, el agente etiológico fundamental es el Staphylococcus aureus. En cuanto a la clínica, lo que podemos observar es la presencia de ampollas flácidas superficiales que tienen un techo delgado, que al inicio tienen un contenido claro, ahora lo vamos a observar en las imágenes, pero rápidamente ¿sí?, se transforma en un color amarillento, purulento. Estas ampollas miden entre 0,5 a 3 centímetros de diámetro, se suelen localizar en los sitios de roce, a nivel del cuello, en la región genitocrural, las axilas, pero puede generalizarse. ¿Qué presenta? Como característica, esta ampolla se rompe y deja una superficie erosiva brillosa, pero a diferencia del impétigo costroso, es no costrosa. Y característicamente podemos observar un collar de escamas circundantes en la periferia que demarcan, ¿sí?, la zona de la ampolla. Y a diferencia del impétigo costroso, no solo ¿sí?, no presenta costra, sino que además no se acompaña de adenopatías regionales. Acá tenemos una imagen donde no sé si la flecha la ven ustedes, yo estoy marcando la presencia de una ampolla arriba de la región inguinal izquierda, donde podemos observar que en una periferia todavía el contenido es claro, pero rápidamente se enturbió en la base, ¿sí? Y la presencia de múltiples ampollas destechadas con este collarete descamativo que marca la periferia de las ampollas. Bueno, estas ampollas pueden ser únicas o escasas, el diagnóstico del impétigo ampollar es clínico, pero si realizamos una biopsia... Hoy intento comprarlo, amiga, pero voy a ver el tema de las demoras. Hola. Que hay gente que prende el teléfono, el micrófono, sí. Ah, está bien, está bien. Bueno, como dijimos, el diagnóstico del impétigo ampollar es clínico, ¿sí? Pero si realizamos una biopsia de la pústula, lo que vamos a encontrar es un acúmulo subcórneo de neutrófilos y conglomerados de cocos gram positivos luego de la tinción de gram, ¿sí? Y el tratamiento se basa también, según la magnitud de la enfermedad, mediante el uso tópico sistémico de antibióticos que pueden ser a nivel local, fusillicos, mupirocina, o cefalosporinas de primera generación. Bueno, ahora nos vamos a detener un poco más
en la enfermedad de Ritter o síndrome estafilocóxico de la piel escaldada o CEPE, que también se va a manifestar como brotes muchas veces de CEPE en las nurseries. Clínicamente el CEPE es un exantema eritematoso ampollar y descamativo, que va a persistir varios días y va a ser seguido de una descamación residual. Esta enfermedad es resultado de la acción de las toxinas epidermolíticas A y B del Staphylococcus aureus. La mayoría son del fago 2, pero también puede generarse por el fago 1 y 3. Se va a presentar en los primeros años de vida en aquellos chicos que carecen de anticuerpos antiexfoliatina, y en el caso de los neonatos que nos competen en esta clase, se les suma la incapacidad renal de depurar rápidamente la toxina. Bueno, como dijimos, se pueden generar brotes de CEPE, ¿sí?, en aquellos contaminados por portadores nasales asintomáticos del personal de salud a cargo de estos neonatos. Por eso es importante la pesquisa y el tratamiento. En cuanto al punto de vista epidemiológico, tenemos que tener presente que el 20 al 40% de la población son portadores nasales persistentes, mientras que el 40 al 60% de la población son portadores nasales intermitentes, y solo el 20% de las personas son resistentes a una colonización nasal. Clínicamente, esta enfermedad se va a manifestar con un exantema que al inicio es macular eritematoso generalizado difuso. En 2 días va a progresar a un exantema de tipo escarlatiniforme. La característica del CEPE es que la piel es dolorosa, hay hiperalgesia cutánea asociada a irritabilidad aparte de fiebre, y típicamente tenemos un eritema difuso que presenta acentuación flexural y periorificial. La fase exfoliativa va a comenzar 1 a 3 días después, ¿sí?, con la presencia de descamación y la formación de costras con exudado, ¿sí?, y cerosas, que pueden irradiarse a nivel peribucal, periocular y perinasal. Estas costras se van a separar, ahora lo vamos a ver bien, ¿sí?, mediante la formación de fisuras, ¿sí?, radiales alrededor de la boca, que le van a dar un aspecto característico. Y esta fase exfoliativa se va a caracterizar por un desprendimiento de la capa superior de la epidermis. También tiene un plano de cribaje a nivel del estrato granuloso, ¿sí? Esto da lugar a la formación de grandes ampollas flácidas, que predominan sobre todo en sitios de flexión, a nivel del cuello, las axilas, la ingle, pero también en el tronco. Clínicamente, bueno, una de las características que tenemos es la presencia del signo de Nikolsky positivo en el CEPE, que si bien es característico, no es específico de la enfermedad. Ahora vamos a ver dónde también incluso tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Este signo se manifiesta por un desprendimiento de la piel en grandes láminas, es un desprendimiento laminar o descamación laminar, que deja una superficie roja, erosiva y húmeda, brillante, ¿sí? 24 horas después de exfoliadas, las lesiones se secan y se cubren de una capa delgada y brillosa, y hacia los 5 a 7 días presenta una descamación importante. Suele haber enantema conjuntival por inyección conjuntival, ¿sí?, a veces con supuración, pero sin compromiso bucal ni de la mucosa genital. Bueno, acá podemos apreciar en la imagen, ¿sí?, la presencia en la imagen de la izquierda de un exantema eritematoso difuso de tipo escarlatiniforme en el tronco, con la formación ya de ampollas destrechadas en sitios de flexión a nivel del cuello, del mentón y en las axilas. En la imagen de la derecha, ¿sí?, podemos observar, ¿sí?,
la presencia de un eritema, ¿sí?, que se puede ver acá de tipo escarlatiniforme en el tronco, con ya una ampolla destechada, con esta descamación de tipo laminar, que va a dejar esta superficie roja, erosiva y brillosa. Bueno, esta imagen es característica, que demuestra la presencia de las costras separadas, ¿sí?, por fisuras que se van a irradiar alrededor de la boca, pero como podemos observar en este bebé también, ¿sí?, se irradian a nivel perinasal y periocular y le dan un aspecto característico. En la imagen de la derecha, ¿sí?, lo que tenemos es la presencia de ampollas ya destechadas con esta descamación laminar, que deja a nivel del mentón, ¿sí?, una superficie roja, erosiva, brillosa, también a nivel de tronco y de las manitos del bebé. En esta otra imagen, bueno, en la de la izquierda podemos observar la descamación importante, que es más tardía, a nivel del rostro, y en la de la derecha, ¿sí?, la descamación laminar importante, que deja una superficie muy roja, brillante, y lo que quiero destacar es que en las dos imágenes, pobrecitos, yo observo la hiperalgesia cutánea, que demuestra que es un bebé doloroso e irritable. Bueno, esta imagen me gustó porque demuestra este signo de Nikolsky, que es el desprendimiento ya sea espontáneo o a la presión generada por el dedo, de estas ampollas que son muy superficiales y que generan una descamación en láminas, ¿sí?, como se puede observar acá en la mano izquierda de este neonato. En cuanto a las complicaciones, ¿sí?, las complicaciones del CP, ¿sí?, son fundamentalmente la diseminación hematógena, ¿sí?, y formación de una sepsis, la presencia de los desequilibrios hidroelectrolíticos, y tenemos que tener presente que tiene una mortalidad entre el 1 y el 5% de los casos. Creo que tengo una pregunta en cuanto a antisépticos y tratamiento, y ahora lo vamos a desarrollar, ¿sí? Bueno, entonces, enfermedad de Ritter o CP, ¿sí? ¿Cómo se diagnostica? Mediante la clínica, más la confirmación histopatológica y bacteriológica. ¿Cómo es la clínica? Es muy característica. Tiene un exantema eritematoso difuso que tiene acentuación flexural y periorificial característica, ¿sí?, con la formación de costras cerosas y fisuras radiales que se irradian a nivel de la boca, dando un aspecto característico, pero que también puede ser a nivel, como vimos en nuestra imagen, periocular y perinasal. Se asocia a la formación luego de esta etapa de ampollas flácidas grandes que presentan una descamación laminar y signo de Nikolsky positivo, con un desprendimiento ya sea espontáneo o a la mínima presión, en un chico que tiene fiebre, irritabilidad y mucha hiperalgesia cutánea. En cuanto a la histología, lo que vamos a encontrar son ampollas intraepidérmicas con un plano de clivaje, como dijimos, a nivel del estrato granuloso, ¿sí? Y la bacteriología confirma el agente etiológico. Bueno, con respecto al diagnóstico diferencial del CP, lo tenemos que dividir en dos etapas según la etapa que esté cursando el neonato. En una fase precoz la tenemos que hacer con otros exantemas escarlatiniformes, como la escarlatina, exantemas escarlatiniformes medicamentosos, y la enfermedad de Kawasaki. Mientras que en la fase ampollar, fundamentalmente con el síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, que sí tiene también el signo de Nikolsky positivo, pero acá destaca el importante compromiso mucoso. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que instaurar un tratamiento antibiótico resistente a las beta-lactamasas. En los cuadros severos hay que, obviamente, internar, en los neonatos se interna, y administrar antibiótico terapia endovenosa, con cuidados de la piel erosionada y control de los trastornos hidroelectrolíticos. Y mediante la prevención, ¿sí?, es importante, como
dijimos, en todos los casos de lesiones pustulares y vesiculares, pesquisar a estos portadores nasales de estafilococos en las salas de recién nacidos y tratamiento con mupirocina 3 veces al día durante 5 días, además obviamente de la higiene previa antes de tocar a los recién nacidos con clorexidina. Bueno, entonces, un breve repaso. Primer grupo de las infecciones bacterianas del recién nacido conformadas por el impétigo neonatal, ¿sí? O pustular estafilocóxico superficial, que tenía esas micropústulas, ¿sí? Amarillentas sobre una base eritematosa. El impétigo ampollar y el cepe. Ahora pasamos al segundo grupo, ¿sí? Que está formado por infecciones más profundas, ¿sí? Que se asocian a compromiso sistémico y mayor mortalidad, que son la celulitis y la fascitis necrotizante. La celulitis per se es una hipodermitis aguda, ¿sí? En general es debida a Streptococcus del grupo A, ¿sí? Ahora vamos a ver en realidad por edad los agentes etiológicos posibles, por localización, se subdivide en varios tipos. Clínicamente la celulitis se va a manifestar mediante la forma de una placa infiltrada, indurada, dolorosa, que tiene unos límites mal definidos, ¿sí? Que se asocia a adenopatías regionales y síntomas sistémicos. La fascitis necrotizante, si bien es poco común en los neonatos, ¿sí? La mayoría de los casos que se presentan en los recién nacidos se debe a una infección en la zona del cordón umbilical, a una oncalitis, ¿sí? O a la presencia de procedimientos invasivos en la zona umbilical. Al principio, la fascitis necrotizante empieza como una celulitis, empieza con una tumefacción eritematosa, dolorosa, de límites mal definidos, pero después se observa que el centro se va a necrosar y se va a asociar a un cuadro sistémico. Es importante porque va a generar necrosis de todas las capas de la piel y en profundidad, como vamos a ver. Es por eso que es muy importante establecer un diagnóstico precoz para instaurar un tratamiento precoz y agresivo, no solo ¿sí? mediante la administración de antibióticos endovenosos que cubran a gérmenes comunes, además de anaerobios, sino también para generar un debridamiento amplio, ¿sí? y precoz quirúrgico de todo el tejido necrótico. Eso va a determinar el pronóstico. La fascitis necrotizante tiene una mortalidad de un 50%. Bueno, vamos al primer subgrupo, ¿sí? de estas infecciones más profundas. La celulitis, como dijimos, es una hipodermitis aguda, supurativa, de origen bacteriano, que presenta un compromiso variable, que en general es complicación de una herida o trauma. En cuanto a la etiología, puede ser producida por el Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, neumococo. En menores de 5 años, entre los 2 meses y los 5 años, prevalece el Haemophilus influenzae. En inmunodeprimidos, enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa. En cuanto a la clínica, tenemos, como dijimos, una placa roja eritematosa, infiltrada, indurada, dolorosa, que tiene unos bordes mal definidos, ¿sí? Que si bien se puede presentar en cualquier localización, prefiere las extremidades. En menores de 5 años, ¿sí? se puede presentar en la cara, hay una variante topográfica que ahora la vamos a nombrar. Se asocia a la presencia de adenopatías regionales y mal estado general, ¿sí? con fiebre y malestar. Cuando se localiza en la cara, en un 75% de los casos puede generar otitis, ipsio bilateral, ¿sí? Tenemos que tener presente que el Haemophilus influenzae es bacteriémico, coloniza las fauces y desde ahí produce otitis, celulitis y hasta meningitis. Por eso es importante, si el etiológico es el Haemophilus influenzae, y buscar otros focos. Bueno, en la imagen de la izquierda tenemos solo
una ilustración donde podemos observar a nivel del antebrazo derecho, ¿sí? Una placa roja de bordes mal definidos. Y en la imagen sí, de la derecha observamos la presencia de una celulitis de mentón en un recién nacido de 19 días de vida, donde podemos apreciar ¿sí? La presencia de esta placa eritematosa indurada, cuyos bordes no podemos definir y que en este caso presenta una puerta de entrada en el centro. Bueno, yo dije que había una variante topográfica, ¿sí? Que es la localizada en la zona periorbitaria y orbitaria, ¿sí? La celulitis, cuando es orbitaria, se produce infección detrás del septo orbitario, ¿sí? Y es más grave, se debe internar siempre. La celulitis periorbitaria compromete los tejidos blandos alrededor del ojo, que va a presentar rubor, tumefacción, secreción purulenta por el ojo, ¿sí? Pero si tenemos un nene que presenta proptosis, o sea, el ojo hacia afuera, y oftalmoplejía con disminución de los movimientos oculares, eso indica afectación de la órbita, y por eso es importante establecer bien el diagnóstico. Acá tenemos, ¿sí? Las dos variantes de celulitis periorbitaria, en el caso ¿sí? superior, donde tenemos una inflamación ¿sí? del párpado superior izquierdo asociado a secreción purulenta, que es bien diferente a la otra imagen de aquí abajo, donde tenemos proptosis, ¿sí? Como que el ojo se proyecta hacia adelante, ¿sí? Y oftalmoplejía. El tratamiento de la celulitis va a depender, como dijimos, de la edad, de la localización, de si hay o no puerta de entrada, del germen implicado, del estado inmunológico del huésped, si hay o no signos de bacteriemia o de otros focos, si hay necrosis de tejidos y de la observación del grano. Por lo tanto, ¿sí? El aspirado y cultivo tiene criterio diagnóstico y terapéutico, ¿sí? Según el agente etiológico, tenemos que tener presente, como dijimos, entre los 2 meses y 5 años, ¿sí? Prevalece el Haemophilus influenzae, en mayores de 5 años el Streptococcus pyogenes, el Staphylococcus aureus y el neumococo. En celulitis de cabeza y cuello prevalece el Haemophilus, en la región perineal anaerobios y enterobacterias. Y en lo que nos compete, que es en los menores de 2 meses de vida, los agentes etiológicos pueden ser el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, las enterobacterias y los enterococos. También el tratamiento va a depender si hay o no puerta de entrada, ¿sí? Si tenemos una puerta de entrada en una celulitis, pensamos en un estáfilo, indicamos cefalosporinas de primera generación. Si no hay puerta de entrada, en los menores de 5 años pensamos en el Haemophilus influenzae, entonces indicamos un ampicsulbactam, un amoxiclavulánico. Si hay signos de bacteriemia, tenemos que recordar que el Haemophilus influenzae era bacteriémico, ¿sí? Entonces hay que buscar otros focos. A su vez, si tenemos una infección en una herida quirúrgica, tenemos que tener presente que si esa infección es generada por el estreptococo, la infección va a ser precoz, en los primeros días. Mientras que si la infección es tardía, es generada por el estafilococo, que en general es más insidiosa y se suele manifestar hacia los 5 o 7 días. Bueno, dentro del segundo grupo entonces de las infecciones más profundas con compromiso sistémico teníamos la celulitis y ahora pasamos a la fascitis necrotizante, ¿sí? Que como dijimos, si bien es poco frecuente en los neonatos, la mayoría ¿sí? de los casos se produce por una infección en la zona del cordón umbilical, o sea, a raíz de una enfalitis o funiculitis, o de la presencia de procedimientos invasivos en la zona del cordón, el cateterismo de los vasos umbilicales, ¿sí? Son factores predisponentes. Y esta fascitis necrotizante en un inicio empieza como una celulitis, empieza como una zona indurada roja de bordes mal definidos y dolorosa, que después va a presentar una zona necrótica en el centro, ¿sí? Que va a ir acompañándose del cuadro tóxico y, como dijimos, es muy importante
hacer un diagnóstico precoz para evitar, ¿sí?, que se genere necrosis de todos los tejidos y evitar la diseminación y la mortalidad, porque tiene una mortalidad muy alta, como dijimos, de un 50%. Entonces hay que hacer un tratamiento conjunto, no solo con antibiótico terapia endovenosa, sino también con un debridamiento amplio y precoz de toda esa zona necrótica. Bueno, es un tipo de celulitis aguda y grave, ¿sí? Se va a caracterizar, ¿por qué? Porque se genera una necrosis rápida, ¿sí?, de todas las capas de la piel, epidermis, dermis, hipodermis, fascia y a veces también el músculo, ¿sí? Y en general, obviamente, se acompaña de manifestaciones de toxicidad sistémica. Es un paciente que va a tener fiebre, que va a tener edema generalizado, hipocalcemia, que puede llegar al shock séptico. Como factores predisponentes tenemos la inmunosupresión, la resistencia local disminuida por una cirugía previa, un trauma perforante, o cualquier enfermedad cutánea que genere una puerta de entrada, que en este caso en su mayoría en los neonatos, como dijimos, es una infección en la zona del cordón umbilical, o sea, a nivel de la pared abdominal. Bueno, la fascitis necrotizante en cuanto al agente etiológico se va a dividir en dos grupos. Tenemos al grupo 1, que es el polimicrobiano, ¿sí?, o sinergista, se produce por la asociación de anaerobios facultativos y enterobacterias. Mientras que el tipo 2 conforma la forma gangrenosa o gangrena streptocóxica, que se da por la asociación del estáfilo y el estrepto. Bueno, en cuanto a la clínica, dijimos de que son lesiones dolorosas, que en un inicio son eritemato-edematosas, y luego se va necrosando el centro, presenta supuración, ulceración, y se va tornando de un color pardo azulada hasta generar gangrena, ¿sí? Se suele localizar a nivel de la pared abdominal, las extremidades, el periné o sobre heridas quirúrgicas. Y se asocia, como dijimos, a compromiso sistémico, ya lo dije, esto de fiebre, edema generalizado, hipocalcemia, que puede llegar al shock séptico. Por lo tanto, tiene una evolución fulminante y rápidamente fatal, si no generamos este tratamiento rápido, precoz y agresivo. Acá tenemos dos imágenes. En la imagen superior se puede observar cómo a raíz de una funiculitis o enfalitis empezó con una infección en la zona del cordón umbilical y se puede observar cómo se perdió todas las capas de la piel, ¿sí?, epidermis, dermis, hipodermis, cómo fue cambiando el color hacia este color, ¿sí?, pardo negruzco, y su gran extensión hacia la pared abdominal. En la otra imagen, ¿sí?, inferior, tenemos la presencia de una fascitis necrotizante a nivel de la zona inguinal, en cuyo centro se puede observar bien la necrosis, ¿sí?, y en la imagen de al lado, de la derecha, ¿sí?, la evolución post-tratamiento. Bueno, el diagnóstico se establece por la clínica y la histopatología. Si es posible, se debería realizar una resonancia magnética para evaluar compromiso en profundidad. Bueno, drenaje temprano, amplio de tejidos necróticos, antibiótico terapia endovenosa, tiene que cubrir gérmenes comunes y anaerobios, ¿sí? Este cuadro lo puse más que nada para que observen la clasificación de las infecciones bacterianas cutáneas según la localización, ¿sí? Como a nivel epidérmico, tenemos el impétigo, el ectima, ya a mayor profundidad en la dermis, la erisipela, la celulitis, que no solo es dérmica, sino que dijimos es una hipodermitis, así que va más en profundidad, y la fascitis necrotizante más todavía. Y después las infecciones de los anexos. En este esquema podemos observar bien en la izquierda cómo el impétigo afecta, ¿sí?, a nivel superficial la capa de la epidermis. La erisipela es más profunda, afecta la dermis. La celulitis es una hipodermitis, afecta no solo a estas capas, sino también al celular subcutáneo. Y la fascitis necrotizante es mucho más profunda, ¿sí?, llegando a fascia y músculo. Bueno,
repaso para no marear. Entonces, infecciones bacterianas del recién nacido. Grupo 1, lesiones pustulares y vesiculares. ¿Sí? Teníamos el impétigo ampollar, el impétigo neonatal y el CEPE. Grupo 2, infecciones más profundas con compromiso sistémico. Celulitis y fascitis necrotizante. Vamos al grupo 3, que conforman la funiculitis y onfalitis, ¿sí? ¿En qué consiste? En una infección, ¿sí?, de la zona del cordón umbilical por falta de antisepsia adecuada en general. Y es debida a infecciones estreptocóxicas y estafilocóxicas. Clínicamente se va a manifestar como un enrojecimiento y endurecimiento de la piel y tejidos blandos alrededor del ombligo, ¿sí? ¿Qué va a presentar? Va a presentar una secreción purulenta a través del muñón, ¿sí?, del cordón umbilical, que eso va a generar fetidez, mal olor y caída tardía del cordón umbilical. Las onfalitis tienen incidencia baja, ¿sí? Esta incidencia varía entre el 0,7% en países desarrollados a 6% por nacidos vivos en países en vías de desarrollo. Y puede comenzar desde un inicio, hacia los 2-3 días de vida, o hasta los 20 días de vida. ¿Y por qué es eso? Porque la permeabilidad de los vasos umbilicales persiste hasta las 3 semanas, ¿sí? ¿Por qué es importante? Si bien es una infección localizada en la zona del cordón, puede comenzar como esta infección localizada, pero como dijimos anteriormente en la fascitis, ¿sí?, puede extenderse la infección hacia la pared abdominal, generando una fascitis necrotizante o diseminándose por vía hematógena y generando una sepsis, ¿sí?, con, obviamente que puede llevar a la muerte. Y acá tenemos, ¿sí?, la imagen característica, donde podemos observar, ¿sí?, la presencia de una zona eritematosa alrededor, ¿sí?, del ombligo, en el tejido blando adyacente, un ombligo que va a estar no solo eritematoso, sino indurado, y donde podemos observar en la salida del muñón del cordón la presencia de una secreción purulenta, que lo que va a generar, como dijimos, es mal olor y un retraso en la caída de este cordón umbilical. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer mucha prevención de esto, ¿no es cierto? Con respecto a los factores de riesgo, ¿sí?, de las funiculitis y onfalitis, tenemos el cateterismo de los vasos umbilicales, la prematuridad, el trabajo de parto prolongado, la rotura prematura de membranas, partos domiciliarios, pero fundamentalmente hincapié en cuidados inapropiados del cordón umbilical. Si se asocia la presencia de fiebre y otros signos, obviamente tenemos que buscar complicaciones, ¿sí?, que no haya generado una fascitis necrotizante, una diseminación por vía hematógena con una sepsis neonatal, gangrena intestinal, ¿sí?, peritonitis. Y bueno, por eso el tratamiento fundamental es profiláctico, ¿sí? Tenemos que mantener la zona, ¿sí?, del cordón umbilical limpia y seca. Impedir el contacto con las heces y la orina, ¿sí? Tenemos que informar bien a los papás cómo colocar correctamente ese pañal, ¿sí? Tras la caída del cordón tenemos que tener presente que el riesgo de la infección va a persistir hasta que el ombligo cicatrizó por completo, ¿sí? Por eso hay que seguir los mismos cuidados. Recordemos esto de la permeabilidad de los vasos umbilicales hasta las 3 semanas. Una vez que el bebé es lavado durante el baño, tenemos que curar la zona con alcohol al 70%, ¿sí? Dejarlo secar. Y evitar el contacto, obviamente, del muñón del cordón con el pañal, ¿sí? A ver si pueden observar en la imagen, yo no lo logro ver porque tengo un cuadradito acá en la imagen superior, pero bueno, se demuestra bien cómo le tenemos que decir a los papás que deben colocar correctamente el pañal, en donde tienen que doblar la parte superior del pañal, de modo que el muñón del cordón quede por fuera y no tome contacto, ¿sí?, con las heces y el amoníaco de la orina, y no quede ocluido, tiene que quedar por fuera. El tratamiento, ¿sí?, de la onfalitis, recordemos, como
si bien puede iniciar como una infección localizada, puede diseminarse y generar una sepsis o una fascitis necrotizante. Entonces, hay que administrar antibióticos sistémicos de amplio espectro, ¿sí? Una ampigenta, vancomycin. Bueno, lo que no dije anteriormente es que el diagnóstico diferencial hay que establecer lo que justo Graciela había hablado con el granuloma, ¿sí? Que no va a presentar esta secreción purulenta con el olor fétido, ¿sí? Y bueno, así es como dijimos, ¿sí? El primer grupo, lesiones pustulares y vesiculares. Segundo grupo, las más profundas, ¿sí? La celulitis y fascitis. Tercer grupo, funiculitis y onfalitis. Y vamos al último y cuarto grupo, ¿sí? Que lo conforman el absceso mamario. Este absceso mamario predomina en las niñas, suele ser unilateral, se va a manifestar alrededor de la segunda semana de vida en general, ¿sí? Clínicamente lo que vamos a observar es a nivel de la mama, una tumefacción dolorosa, de bordes mal definidos, eritematosa, con un aumento del volumen de la mama, ¿sí? Que en general no presenta afectación sistémica, pero puede asociarse a fiebre, y se debe tratar con cefalosporina de primera generación. Acá tenemos una imagen característica, ¿sí? Donde observamos, ¿sí? A nivel de la mama derecha, ¿sí? Esta tumefacción con aumento de volumen de la mama, que se encuentra eritematosa, dolorosa, el paciente en general está irritable porque le duele, puede asociarse también a secreción purulenta por el pezón, y puede existir fiebre, ¿sí? En general es unilateral, pero puede ser bilateral también, ¿sí? Y bueno, de este modo terminamos los 4 grupos. Vamos a hacer un repaso rapidísimo, ¿sí? A ver si quedó claro. Las infecciones bacterianas del recién nacido se presentan mediante 4 grupos, ¿sí? El primer grupo lo representan las lesiones pustulares y vesiculares, ¿sí? En donde tenemos al impétigo neonatal o pustular, estafilocóxico superficial, el impétigo ampollar y el cepe. En cuanto al segundo grupo, lesiones más profundas, con compromiso sistémico, la celulitis, ¿sí? Y la fascitis necrotizante. Con respecto al tercer grupo, ¿sí? Infección localizada a nivel de la zona del cordón umbilical, ¿sí? La funiculitis y onfalitis. Y el cuarto grupo, el absceso mamario. Bueno, espero que haya quedado claro. Y acá damos por terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Lau. Ahí te mandé las preguntas por WhatsApp para que vayas ordenando y puedas reforzar después de la presentación de la doctora Nancy Leston. ¿Sabes qué? Te pido que dejes de compartir la pantalla. Dale. Así podemos darle paso a la doctora Nancy Leston. Dejar de compartir, si no, Ahí. ahí está. Sí. Bueno, hola Nancy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por todo, por la invitación, por la confianza. Y bueno, espero que les guste. Hay algunas cosas, muchas que ya dijo la doctora Trupia. Vamos a enfatizar un poquito mostrando casos clínicos. Y bueno, preferimos grabar la charla porque en este momento estoy en el hospital y bueno, no quisiera someterme a interferencias que perjudiquen la charla. Así que gracias, Cecilia, si querés poner el... Bueno, ahora yo comparto la charla de la doctora. Como siempre, las preguntas las mandas por el chat, así nosotros se las acercamos a los expositores y después con gusto las van a responder. Perfecto, gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación al curso superior de dermatología pediátrica, dermatosis neonatales. Vamos a presentar algunos casos clínicos de infecciones bacterianas.
El primer caso se trata de un recién nacido prematuro con Apgar bajo, que tenía una fecha incierta de rotura prematura de membranas. Tiene el antecedente de una cesárea por presentación pelviana con prosidencia del cordón y miembros inferiores, y no recibió antibióticos ni corticoides prenatales por su prematurez. En el laboratorio de ingreso presentaba poliglobulia con 72% de hematocrito, leucopenia, 4.700 blancos, hipoglucemia, calcemia y acidosis. Entonces estamos frente a un prematuro que presentó además dificultad respiratoria con un Apgar bajo, presentaba hematomas en miembros inferiores, poliglobulia y se sospechó sepsis. Se hizo radiografía de tórax, donde no se ve nada concreto, pero sí los hematomas que se visualizan en miembros inferiores. Recibió 5 días de ARM y 3 días de CIPAP por su compromiso respiratorio, surfactante exógeno 2 dosis, antibióticos durante 4 días de AMPI-GENTA que se suspendieron por tener hemocultivos negativos. Se realizó canalización umbilical y hemodilución isovolumétrica por su poliglobulia. Al segundo día de vida presentó ictericia que requirió luminoterapia. Al quinto día se descompensó hemodinámicamente, comenzó con apneas, por lo que tuvo que reingresar a asistencia respiratoria mecánica. Se asumió como sospecha de sepsis por clínica y laboratorio e inició tratamiento con vancomicina, meropenem por 10 días, en los que no se rescató germen, siempre permanecieron los cultivos negativos. A los 8 días se observaba en el pie derecho una coloración cianótica en el cuarto y quinto dedo del pie, con pulsos periféricos presentes y simétricos. Y finalmente evolucionó a la necrosis del cuarto y quinto dedo. Entonces, la etiología se asumió que podría haber sido de esta necrosis dactilar distal, una vasculitis de tipo infecciosa. Cuando no encontramos causa, pudo haber sido primaria inmunológica, vasoespasmo por drogas, embolias sépticas, disminución de la perfusión por hiperviscosidad en relación con su poliglobulia, traumatismo durante el parto, tenía el antecedente de podálica, prosidencia del cordón y de los miembros inferiores, y vasoespasmo y o tromboembolismo secundario a catéter. Entonces se retiraron los catéteres umbilicales, se elevó el miembro afectado con calentamiento del miembro contralateral y aplicación local de vasodilatadores como nitroglicerina en parche. La isquemia entonces se debe a la disminución o empeoramiento brusco en la perfusión que amenaza la viabilidad de los tejidos y podría ser, como dijimos anteriormente, secundaria, infecciones, vasoespasmos, tromboembolismo o de origen primario inmunológico. La cateterización, ya sea umbilical o de las arterias periféricas en neonatos, es la causa más frecuente de fenómenos trombóticos y vasoespasmo a nivel distal, que se presentan habitualmente en forma transitoria en el 20% de los casos. El tratamiento, como dijimos anteriormente, entonces consiste en la elevación del miembro afectado, tratamiento local con parches de nitroglicerina y en casos severos bloqueo ganglionar sensitivo de la cadena correspondiente. Entonces es fundamental en estas entidades un diagnóstico precoz de esa isquemia distal que en el neonato es clave para mejorar el pronóstico. El examen físico minucioso es fundamental para el diagnóstico y debiendo implementarse en forma urgente las medidas terapéuticas adecuadas. Y si bien generalmente esta patología no se asocia a un riesgo de vida inminente, no deja de ser relevante debido a las posibles discapacidades futuras. Bueno, en el caso clínico número 2, presentamos otra entidad. Este niño inició en forma brusca una eritrodermia difusa, muy dolorosa, con irritabilidad,
que 2 días después comenzó con la aparición de grandes ampollas flácidas, especialmente periorificiales y pliegues, cuello, axila, ingles y tronco, con signo de Nikolsky positivo, superficies erosivas y húmedas que a las 24 horas se secaron y se cubren con una capa delgada y brillosa que finalmente a la semana más o menos descaman. Puede haber enantema ocular a veces, pero sin compromiso de mucosa bucal o genital. Y aquí tenemos el paciente donde podemos ver el compromiso periorificial con grandes ampollas rotas, especialmente en la frente, compromiso a nivel de los pliegues y especialmente a nivel del pliegue del cuello, el pliegue del codo, y grandes descamación, termina finalmente con esa descamación importante. Aquí tenemos una vista generalizada y vemos que podía haber habido un posible foco a nivel umbilical de estafilococo, como puerta de entrada, ¿no? Y vemos allí lesiones costrosas, ¿sí? La irritabilidad, el llanto del niño permanente, que finalmente, bueno, descama, y las lesiones costrosas, especialmente periorificiales. Allí vemos nuevamente descamación, ampollas rotas que descaman, ya está más seco en esta etapa. Y pasamos al caso clínico número 3, que lleva el mismo diagnóstico que el anterior, que ya vamos a ver. Estamos hablando de un síndrome estafilocóxico de piel escaldada. En este caso vemos muchas costras melicéricas, principalmente en narinas, periorificial, peribucal, también umbilical, en zona de pliegues glúteos. Vemos grandes áreas descamadas, vemos una vesícula, una ampolla intacta que todavía no se ha roto, una a punto de romperse y muchas ya rotas. Y la descamación final, ya con el niño en mejor estado general, y periorificial también a nivel, en este caso, perianal. Entonces, el síndrome estafilocóxico de piel escaldada, habitualmente con la clínica, con ese exantema característico, eritematoso, esa eritrodermia generalizada, con acentuación flexular y periorificial, con grandes ampollas y la descamación final, es bastante característico y hace el diagnóstico. Este niño tiene dificultades para eliminar la toxina del estafilococo, y por eso la gravedad que implica y la necesidad de internar a los neonatos, que además presentan alteraciones de la termorregulación, irritabilidad, hiperalgesia cutánea y también trastornos hidroelectrolíticos, que son las causas que hacen que requiera una internación siempre el neonato. Se puede hacer bacteriología para buscar el estafilococo en focos cutáneos o extracutáneos, además de una rutina de laboratorio, hemocultivo, y se puede hacer histopatología, pero generalmente el diagnóstico clínico es suficiente. El tratamiento consiste entonces en erradicar los estafilococos productores de la toxina mediante el uso de antibióticos específicos y siempre, como dijimos, internar al neonato por el compromiso sistémico de esta entidad. Bueno, el caso clínico número 4, entonces estamos hablando de otra entidad. Es una niña de 13 días de vida que tiene como antecedente importante de su embarazo no controlado la mamá, el hisopado positivo para estrepto beta-hemolítico, y consulta por fiebre, dolor abdominal y un edema lumbosacro muy marcado, que luego se generalizó, que tenía 48 horas previas de evolución. Se internó, pancultivó y medicó con gentamicina, ceftazidime y clindamicina, asumiéndose como celulitis. Por mala evolución se derivó a un hospital pediátrico en muy mal estado general. Presentaba una lesión eritematoedematosa indurada en todo el dorso, desde la región cervical hasta el tercio superior de la cara posterior de muslo y glúteos, en donde presentaba áreas de necrosis, lesiones ampollares tensas y
destechadas interglúteos con supuración. Aquí entonces remarcamos la zona de necrosis y las ampollas tensas y destechadas con supuración a nivel interglúteo. En los exámenes complementarios tenía leucopenia y cultivo positivo, hemocultivo positivo para cocos gram positivos agrupados, y en la radiografía tóraco-abdominal se veía una opacidad compatible con una colección a nivel sacro. El paciente evolucionó requiriendo ARM e inotrópicos. Esa lesión indurada con edema, eritema en dorso aumentó el área de necrosis respecto al día del ingreso, con drenaje espontáneo de un material achocolatado. Ante la sospecha clínica de fascitis necrotizante, se solicitó ecografía del sitio de la lesión. Entonces allí vemos en la ecografía de partes blandas un plano celular subcutáneo aumentado, ¿sí?, con imágenes anecoicas laminares paralelas al plano cutáneo, siguiendo el eje longitudinal del músculo, sugestivo de fascitis. Son típicas estas colecciones laminares paralelas de fascitis necrotizante. Y una zona hipoecoica sin límites netos, sugestivo de colección. Entonces, cirugía, se interconsultó y diagnosticó un cuadro séptico con un compromiso de fascitis necrotizante, con puntos de drenaje espontáneo y placas necróticas en zona lumbosacra y glútea, y se realizó drenaje quirúrgico obteniéndose un material en puré de arvejas. Había anemia en el laboratorio y se rescató del cultivo de lesión un estafilococo aureus sensible a TMS, clinda y eritromicina. Se rotó entonces el esquema antibiótico. El cultivo de lesión fue positivo, pero los hemocultivos negativos. De todas formas, bueno, obviamente se rota antibióticos por la evolución clínica a vancomicina, clindamicina, meropenem y rifampicina. Continuaba con la lesión, menos indurada, pero con mayor área de necrosis. Entonces, nuevamente el cirujano interviene, informa una placa necrótica dorsal baja con pérdida de tejido a nivel sacrococcigio, pérdida de sustancia de región interglútea que permite visualizar incluso el compromiso muscular. Se agrega además por este motivo al esquema antibiótico endovenoso irrigación continua de clindamicina local a través de catéter. El laboratorio entonces presenta anemia y coagulograma y transaminasas normales con bilirrubina en descenso. El día 14 mejoró la parte respiratoria, se pudo extubar y se suspendieron inotrópicos. Presentó una muy buena evolución de la lesión, con eritema, y en esas áreas que anteriormente eran de necrosis, ya se puede observar tejido de granulación con escasa supuración. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier duda estoy dispuesta. Gracias. Bueno, gracias Nancy. Tienen que bajar un poquito el volumen. Bueno, si quieren ahora podemos empezar a responder las preguntas. Laura y Nancy, ¿están? Acá está. Bueno, vamos con las preguntas para Laura. Vamos a tratar de resumir, porque hubo preguntas repetidas, así focalizamos en los conceptos. La primera pregunta es en cuanto si podemos reforzar el cuidado de la zona del cordón umbilical, y preguntan por la composición de la solución de Burrow.
Sí, la solución de uso es un astringente, un antiséptico, cuya preparación se genera con acetato de aluminio diluido en agua, ¿sí? Y se utiliza como astringente también. Con respecto al cuidado de la zona del ojito, como dijimos, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Le pedimos a la gente que apague el micrófono y los celulares porque hacen ruido de fondo. Así podemos escuchar a los expositores que están trabajando en sus hospitales y están haciendo un gran esfuerzo para estar acá presentes. Gracias. Dale, Lau. Bárbaro. Bueno, lo que tenemos que reforzar es que fundamentalmente la zona del cordón umbilical, cuando está cicatrizando, tiene que quedar limpia y seca, hay que mantenerla seca. Por eso es importante dejar doblar esa superficie superior del pañal hacia abajo, de modo de que el muñón del cordón quede por fuera, y de esa manera no queda ocluido y no contacta con el amoníaco de las heces y la orina, ¿sí? Las proteasas y todos los irritantes que puedan desencadenar un proceso infeccioso. Aparte de esto, lo que tenemos que generar es también una antisepsia adecuada. En general, ahora en realidad a nivel hospitalario y bueno, en todos los centros se está utilizando mucho la higiene con clorexidina, solución jabonosa, más que nada. Yo nombré el alcohol, se utilizaba anteriormente, pero ahora se está utilizando más la clorexidina. Y esa área tiene que quedar limpia y seca. Y tenemos que destacar esto, de que una vez que cae el cordón umbilical, también existe posibilidad de que se genere un proceso infeccioso, por esto que dijimos, de que hasta las 3 semanas cabe la posibilidad de que se pueda generar una onfalitis. Bueno, muchas gracias. Después nos preguntan, con respecto al tratamiento del estafilometr, reforzar digamos, cuál sería el esquema antibiótico, nos piden las dosis para edades pediátricas, y si puedes comentar algo de los porcentajes de resistencia y demás, o cómo en relación a la población y cómo se mide. El estafilococo en general presenta una resistencia alrededor del 60%, cada vez surge mayor resistencia y está en aumento. Cuando hay una infección, una piodermitis clásica dentro de la dermatología pediátrica, me voy un poco más allá en edades, una piodermitis típica generada por un estafilococo aureus, en general indicamos, voy a los fines prácticos, una cefalexina, una cefalosporina de primera generación, a 100 miligramos por kilo por día, si es meticilino sensible. Cuando vemos que hay un impétigo costroso que no va, que continúa con infecciones, o que el nene sigue diseminándose, ya pensamos de que hay un grado de resistencia. En general rotamos a un TMS, a una trimetoprima sulfa, ¿sí? A 20 a 40 miligramos por kilo, que se da cada 12 horas. En general el tratamiento lo hacemos durante 10 días, ¿sí? La cefalexina, yo particularmente, hay muchos que le indican cada 12 horas la forma dúo para los meticilinos sensibles, pero bueno, sabiendo dentro de la farmacología lo que es la vida media, ¿no?, de la cefalexina en sangre, yo en general lo indico cada 6 a 8 horas, que en general suele tener respuesta. Y en los casos bueno, del SAMR, en general se indica banco, a 40 miligramos por kilo por día. Y bueno, como dijimos, cada vez se está usando más los antibióticos de modo empírico, y esto está generando una resistencia cada vez mayor, cada vez más alta, que no solo se produce a este nivel, ¿sí?, sino también lo podemos ver más que nada en la formación de muchas farmacodermias, ¿no?, debido al uso inadecuado de antibióticos. Bien, bueno, otra pregunta que hay es con respecto al tema de la decontaminación nasal, cómo se hace, cada cuánto se hace, y cómo es la pesquisa en una sala de neonatología, si se hace de rutina la pesquisa a los neonatos o al personal que asiste a estos chicos. Bueno, con respecto al tratamiento, el tratamiento del portador asintomático debe establecerse
mediante el uso de mupirocina en crema nasal, ¿sí? Se debe colocar 3 veces al día, ¿sí? Masajear hasta que se absorbe, bueno, explicarle bien al paciente durante 5 días, ¿sí? Lo ideal es la pesquisa en todo el personal de salud que manipula en las salas de neonatología a los bebés para evitar esta diseminación y los brotes tanto de CEPE como del impetigo ampollar, como de todas las estafilococcias. Si se realiza específicamente y crudamente, la verdad, Graciela, a ver si me podés ayudar, no sé si en todos lados se realiza una pesquisa así masiva. Sí, en general siempre que aparezca una lesión con estafilococo, tipo CEPE, o que aparecen en general uno u otro, se puede hacer la pesquisa en el personal que es en enfermería y demás, especialmente cuando uno sospecha que está apareciendo más de un bebé. Ahora, si el bebé vino ya con la infección, con el CEPE, es porque viene de la familia, entonces en ese caso quizás no va a ser necesario. Sí, cuando vos tenés en una sala de neo 2 o 3 pacientes que empezaron a tener estafilocóccicas, decís, bueno, hay alguien acá que estamos teniendo, y entonces ahí se investiga el portador. La otra cosa que hay que hacer es que cuando se hace la decontaminación, que uno dice en todo paciente ya tenga impétigo ampollar, impétigo costroso, el CEPE, que ustedes piensen que está el estafilococo, como es un recién nacido, es un paciente de riesgo, yo no puedo esperar la segunda vez que venga el estáfilo para decontaminar a los padres o a la madre que lo está teniendo todo el tiempo, que así yo en general, no sé si todos los demás lo hacen, pero yo si tengo un neonato, sí trato de decontaminar a la familia por el riesgo que tiene ese bebé. Y lo hago con la mupirocina, como vos decís, nasal, pero también la mupirocina en las axilas, en el ombligo y en el ano, o en la región genital, 3 veces por día, acompañado del baño cada 24 horas con solución de clorexidina al 4%, dejar actuar 1 minuto y después enjuagar, ¿sí? O bueno, hay otras formas, incluso con espuma para los adultos que sirven nuevas también, que viene la clorexidina ya en espuma y el paciente, el adulto, lo puede hacer tranquilamente. Perfecto. Sí, bueno, y dentro de la práctica de la dermatología lo que vemos habitualmente, los chicos con impétigo, que son muchos y es la infección más frecuente de ver, es muy común muchas veces ver que el impétigo se trata, evoluciona bien, se va y al mes reaparece, y al mes reaparece. Entonces en esos casos, sí, como dice Graciela, es importante pesquisar a toda la familia y tratarlos porque seguro hay un portador nasal asintomático de estafilococo. Bien. Bueno, Nancy, vamos con vos. ¿Me escuchás? Tenés que habilitar el audio. Espera que le pedimos que habilite el micrófono. Perdón, ya estamos. Bueno, Nancy, ahora te damos la palabra un ratito a vos. Nos preguntan, con respecto al eritema periumbilical circundante, si no hubo supuración, ¿cuál sería la conducta? Periumbilical, bueno, yo personalmente haría un seguimiento muy estricto antes de empezar con un antibiótico sistémico, quizás rifampicina local, secar bien con alcohol y bueno, en caso de que eso avance rápidamente, internarlo y antibióticos sistémicos. Bien. Después nos preguntan, para tratar el impétigo en neonatos, ¿mupirocina o ácido fusídico? En general usamos mupirocina, pero... Bien. Sí, estarían habilitados los dos. Y después lo otro que nos preguntan con respecto al CEPE es si podría darse en adultos o en niños más grandes o es una patología neonatal. Bueno, nosotros respecto al CEPE hemos tenido chiquitos más grandes, de 2 años, por ejemplo. La diferencia es que el neonato, como dijo la doctora Trupia, tiene dificultad para eliminar la toxina por su inmadurez renal, y es un cuadro grave, se comporta como un gran quemado y requiere siempre internación por el compromiso sistémico, los trastornos hidroelectrolíticos, la termorregulación, todo lo que ya estuvimos hablando.
A diferencia del chico más grande, que a lo mejor no tiene tanta dificultad para eliminar la toxina y se puede manejar incluso ambulatorio. Quizá uno lo puede dejar en observación y después se puede continuar el tratamiento ambulatorio. Bien. Bueno, yo no tengo más, no sé, Graciela, si vos viste alguna otra. No. De preguntas, No, no. por eso, Una más o hora dijo menos, de antibióticos apisulactán y que otro en menores de 5 años con celulitis. No, en los menores de 5 años con celulitis uno trata, que veo esta pregunta acá, uno trata siempre de cubrir el estafilococo y los otros gérmenes, es decir, pensar si hay anaerobios, si es en un chico más grande la celulitis puede ser porque se lastimó, estuvo con la tierra, entonces tiene que cubrir anaerobio, tiene que cubrir estrepto y tiene que cubrir estáfilo. Entonces ahí en general asociamos lo que sería el TMS más amoxiclavulánico, por ejemplo. Entonces uno tiene que pensar cuál sería la infección o cuál sería la puerta de entrada, y si yo me juego que es el estafilococo, y a lo mejor le doy el TMS, y si yo pienso que tengo algún otro germen más, en general arranco con amoxiclavulánico. Esta pregunta la acabo de ver acá. bien, y Después, recordemos la dosis del TMS que habían preguntado, que es 8 a 10 miligramos por kilo, ¿sí? sí, pero no lo estamos dando, no sé, los No, neonatólogos, no, pero en mi época, neonatos no, es más para el chico no, más no, grande. para chicos más grandes, porque habían Perfecto, preguntado la dosis para que quede claro. perfecto. Acá dice Bueno, cuántos días de antibióticos se recomiendan en la sepsis en el neonato. En general, con el germen son de 10 a 14 días, 14 días si no encontré y pienso que está séptico. En general, en los chicos más grandes, la sepsis también, no sé si es en septicemia, ¿qué dice? ¿Cuántos días de antibióticos se recomiendan? Sí, en el neonato sería así, ¿eh? Depende uno si tiene meningitis, si no tiene meningitis, se prolongará o no, y eso también lo resuelve con infectología del lugar y de los cultivos y los resultados que encontraron, ¿no? bueno, para las dos expositoras, no sé, la que quiera responder, preguntan acá en CEPE como para redondear, ¿cuál es el manejo tópico recomendado con respecto a los cuidados de la piel, no al tratamiento antibiótico? Ya que dijimos que se comporta como un gran quemado, ¿cuáles serían los cuidados que había que administrar? No sé, en general usamos, no, yo digo lo que hacemos en el hospital, usamos gasas furacinadas, si es que está la superficie denudada, sino en general, en realidad no es como un gran cuadro tan severo como lo encontramos a veces en las NET, que uno le pone apósitos de biometilcelulosa, Nexfil y demás. Esto sabemos que con el antibiótico va a ir revirtiendo, pero en esas áreas denudadas se puede utilizar gasas furacinadas, que los cubren y los protegen, o gasas vaselinadas y ya está. Porque va a actuar bien con el antibiótico, va a resolver rápidamente. Sí, nosotros tenemos generalmente gasas vaselinadas estériles reservadas para estos casos. Bien. ¿Y el agua en el ámbito privado? Y en realidad, bueno, yo no hago mucho manejo en sala de internación, por eso neonatos mucho no manejo, pero sí, se usan las gasas vaselinadas. Sí, se usan las gasas vaselinadas, tengo entendido. Bien, acá nos ¿Cuál preguntan, bueno, sí, no, yo decía que a veces si no lo podés contener, no lo podés, no las podés ubicar, las gasas vaselinadas que se tienen que venir esterilizadas y demás, por eso las gasas furacinadas es una buena opción en el primer momento, ¿no? Dale. bien, nos preguntan acá sobre los parches de NTG, si podrían ampliar, digamos, cómo se usa en el tiempo de aplicación. Yo lo que encontré es que se puede usar entre 8 a 12 horas y una aplicación diaria, pero tampoco tengo mucha experiencia en ese manejo de neonatos. No sé, Graciela, si podés No, lo que sí corroborar. sé es que todas las sustancias obviamente son vasodilatadoras y es con un control estricto del neonato, obviamente está en terapia intensiva y hay que controlar la presión y demás, pero en cuanto mejora el paciente se suspende.
en general. Pero bueno, todas esas drogas y elementos uno lo usa con el neonatólogo y el equipo de cardiovascular también, que usan especialmente en esos casos de necrosis distal para lograr la perfusión. Pero como es un paciente tan lábil y todo lo que le damos es como que decís, bueno, lo mejor en este lado y me alteró el problema sistémico por otro, entonces en general lo usamos con mucho recaudo, con mucho control estricto de la presión arterial y demás, y con la gente de cardiovascular al lado asesorándonos. Y yo igual hace bastantes años que ella no entiende. Gaby Sánchez está por ahí, no puede estar conectada, pero bueno, ellos usan así. Bueno, le Sí, acá damos me las confirma gracias. Gaby que no se puede conectar, que hay que tener cuidado por la hipotensión en los prematuros, que es lo que comentaba ahora. O sea, cuando uno pone todos estos medicamentos o los goteos que uno usa para vasodilatar, también te produce, me vasodilata el pie, pero me produce hipotensión importante en el resto. Entonces uno tiene que hacer un balance para ver qué es lo mejor para ese bebé. Me están diciendo ahí, no sé si tenemos un minuto más, que después mandemos el artículo, yo después se lo comparto en pantalla, lo compartimos, el de la sal. Compartilo por ahí para que le puedan sacar una foto a la Claro, cita exacto. y después lo buscan. Dale. No, Tenés que buscar. Bueno. Bueno, mientras tanto, les damos las gracias a la doctora Trupia, a la doctora Lestón, por el esfuerzo de estar conectadas en su horario laboral en este momento tan particular. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, acá dejamos un ratito el artículo para que le puedan sacar una foto. Y yo también le agradezco a Nancy, a Laura y a todos los que participaron y que nos están siguiendo con tanto ahínco, haciendo las preguntas. Me alegro mucho porque eso está hablando de la interacción y de los interesantes que son estos temas para nuestra práctica diaria. Tenemos casi 700 personas en vivo, más todas las que después ven la charla a través del canal de ASADEP TV, así que mucha gente haciendo un esfuerzo para capacitarse a pesar de la situación. Es como debe ser, Cecilia y Graciela, es como debe ser. Y yo quiero aprovechar este lapsus linguis de ustedes para reforzar un concepto que hace un ratito creo que se lo escuché a Laura Trupia respecto al valor epidemiológico que tiene la aparición de una enfermedad de Ritterheim en un neonato, en una sala de neonatología, en un sanatorio. Y para el valor epidemiológico que tiene buscar entre el personal de atención de estos niños, porque el foco emisor de Staphylococcus aureus suele estar allí. Ustedes si buscan en los libros que hemos publicado, gran parte del material con la enfermedad de Ritterheim, que yo documenté con fotografías, proviene o provenían de un conocido sanatorio en las proximidades del hospital, que era nuestro proveedor habitual de enfermedad de Ritterheim, de síndrome estafilocóxico de la piel escaldada, por el personal de enfermería que atendía a los neonatos. Así que atenti, buscar el foco emisor de Staphylo aureus en el personal que atiende a los niños, en el núcleo conviviente, en el chico grande y en el recién nacido, en el personal que asiste a esos pibes. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy bien. A ver, dejar de compartir. Dejar de compartir, así yo puedo dar las gracias a los laboratorios que nos acompañan. Ahí está. ¿Me escuchan? Bueno, les damos las gracias tanto a los laboratorios Panalab como Casará, que hacen posible que ustedes estén acá formándose. Los despedimos.